pero el gas no se comprime, o sea, el gas sí se comprime, perdón. Y como el gas se comprime, entonces vamos a analizar lo siguiente, ¿ya? A ver, voy a colocar aquí para que ustedes tengan una imagen, ¿ya? Ya, con esto de aquí estaríamos. Presten atención. Vamos a imaginar que estas son dos jeringas, ¿ya? Dos jeringas. ¿Sí? Entonces esto de aquí se aplica incluso en nuestra vida, ya lo van a ver. ¿Sí? Entonces cuando usted tiene una jeringa normal y la tiene con el émbolo hacia arriba, ¿sí? Estamos hablando de aire, ¿no? Le tenemos cerrada el orificio de entrada, significa que dentro de esa jeringa, dentro de ese émbolo, hay partículas de aire, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos claros. Entonces, si usted tiene cerrado la salida de la jeringa o ya la tiene cerrada por alguna situación y usted aplica fuerza, ¿qué va a pasar con ese émbolo? Se va a comprimir, ¿verdad? La jeringa, que les estoy dando como ejemplo, se va a comprimir, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando, Sebastián? ¿Qué estoy tomando como ejemplo para demostrar este tema? Eh, Al hacer fuerza en ese líquido, no sé, hay presión ahí, No, como en una jeringa o algo así. ya no he hablado de líquidos, estamos hablando de gases. Concéntrese, por favor, ya. No sé de qué manera decirle que se concentre. Ya yo lo veo en otras cosas. Usted está en otra cosa, no está en la clase. Entonces, ¿cómo aprendemos si no prestamos atención? ¿Entiende? ¿Ya? Les decía, eh, cuando nosotros comprimimos esta jeringa, cuando nosotros la comprimimos, ¿qué pasa con las moléculas internamente? Se van a unir, por supuesto, ¿verdad? Se van a unir y se van a acercar unas con otras. ¿Sí o no? Esto está clarísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una, perdóname un segundo, el celular se demora en cargar, Dios. Esperemos que hoy le dé la gana de cargar. Bueno, entonces vamos a analizar dos cosas, ¿ya? Primero, esta estructura de aquí, la primera, tiene dos cosas que vamos a conocer. Funciona. Ay, mi celular necesita un cambio ya. Bien, ahí está. Tiene dos cosas que vamos a trabajar, ¿ya? Primero, esta figurita de aquí, ¿verdad? Tiene un volumen, ¿cierto? Todo esto que está aquí es un volumen. Vamos a definirlo como volumen 1. ¿Sí? El émbolo que está presionándolo o le está ejerciendo presión, está emitiendo una presión, ¿verdad? Ya definimos el concepto de presión anteriormente, ¿verdad? Este de aquí, cuando ya se comprime, lo vamos a definir como volumen 2. Y aquí estamos aplicando una presión 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre líquidos también? Ya me parece que era con Bernoulli.
que se compensaba, ¿verdad? La velocidad con el área, si no me equivoco. Aquí se compensa la presión con el volumen, ¿sí? Entonces, si eso lo planteamos como una ecuación, tendríamos una ecuación así. Tendríamos que la presión 1, ¿verdad? Por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Vamos a trabajar en presión. En este tipo de ejercicios vamos a definir que la presión va a ser igual a una unidad de medida que vamos a conocer como atmósfera, ¿ya? Va a ser ATM. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a trabajar en presión en el concepto de atmósfera. Ya nosotros normalmente tenemos una atmósfera de presión. Ya, normalmente, eso nosotros vivimos con eso. Pero se puede aumentar o se puede disminuir en función del experimento que se quiera hacer. En este caso vamos a definir a la presión como atmósfera, ya, para poder trabajar en esta serie de ejercicios. Entonces, ¿dónde utilizamos esto? ¿Dónde creen ustedes que se utiliza esto? Nadie. No les gusta la mecánica ni un poquito, ¿verdad? Este principio, aun cuando parece tan sencillo, con el próximo que vamos a ver, que es la ley de Guy-Lussac, ¿ya? Son los causantes de que usted hoy se levante de su cama, vaya con su papá, enciendan un vehículo y ese vehículo se mueva. ¿En serio? Les explico muy rápidamente cómo funciona, ¿ya? Sus carros, vamos a poner como ejemplo, déjenme entrarles un... No, aquí les pongo. Su carro, o el carro de su papá, o cualquier carro, mi moto funciona así también. Tienen algo que se conoce como cilindro. Así es. Y arriba tienen algo que se conoce como cámara de combustión. Lo voy a poner en rojo, ¿ya? Y este que estoy dibujando aquí se lo conoce como un pistón. ¿Sí? Aquí normalmente trae dos cosas que se las llaman válvulas. Normalmente hay vehículos que traen 4. ¿Ya? Para que aprendan un poquito de esto también. Todo esto es física. Todo lo que tiene que ver con esto de aquí es física. ¿Ya? Así funciona más o menos el vehículo de cualquier vehículo que ustedes quieran estudiar. Parece un marcianito, ¿verdad? Pero no es un marcianito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el vehículo? Nunca se han preguntado cómo funciona un vehículo, un motor de un carro. ¿Ya? Un motor funciona por el ingreso de una mezcla que se llama aire-combustible. ¿Ya? Por eso le ponemos gasolina a los carros. ¿Se han visto, verdad? Se han visto que le ponen gasolina. Entonces, esa gasolina es altamente explosiva, se podría decir así. Pero para que sea aún más explosiva debe pasar lo siguiente. Voy a hacer otro acá al lado, igualito. Así. Pero el pistón ahora lo voy a dibujar acá. Así. ¿Ya? Bien. Voy a hacer las valvulitas. Entonces, cuando una de estas valvulitas se abre, así, y la otra permanece cerrada, entonces la mezcla combustible ingresa por aquí, así. Ingresa, ¿verdad? Que es un gas. Ya la gasolina no ingresa al motor de un vehículo,
como un líquido. La gasolina normalmente es un líquido, ¿sí han visto, verdad? Pero cuando ingresa, ingresa como un gas, ¿sí? Entonces, al igual que el aire, este se comprime. Yo lo hice al revés, pero acá vamos a hacer que se comprime, aquí. Entonces, este llega y se comprime aquí así, se comprime. ¿Ya? Entonces, se le está aplicando presión, ¿verdad? Y el volumen, ¿qué acaba de pasar con el volumen? Se redujo. ¿Sí? Se redujo. ¿Qué creen ustedes que está pasando con estas moléculas ahí en este momento, cuando están comprimidas? ¿Qué pasa cuando usted va a un lugar? Bueno, ahora no se puede, gracias a Dios. Eso es lo que a mí me encanta de la pandemia. O sea, si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿hay cosas buenas? Yo creo que sí. Para mí. A mí no me gustan las aglomeraciones. Me parecen desastrosas. Ya me parece que necesitamos tener cada quien nuestros espacios. Entonces, conciertos, esas cosas a mí me parecen horribles. Porque hay muchas personas. Y uno no sabe con quién está. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay muchas personas? ¿Qué comienza a sentir su cuerpo cuando hay demasiadas personas? Imagínense en un lugar donde hay muchísimas personas. Comenzamos a sentir calor. ¿Qué creen que sienten estas moléculas cuando están ahí comprimidas? Al momento que se presiona aumenta la temperatura, lo que hace que la bujía compresione y se expulse a través de la otra bujía para poder que haga movimiento. Exactamente, pero no vamos a hablar del movimiento, solo vamos a hablar de... eh, aquí hay una bujía, ¿no? Una cosita así, que es la que comienza o hace que esto explote y por ende el pistón baja. Pero eso es otro tema. Aquí quiero llegar a que cuando nosotros comprimimos el gas, se produce calor. La gasolina necesita de este amiguito de aquí, que es una bujía para encender, que es electricidad. Electricidad y enciende. Así como cuando ustedes prenden la cocina, se han visto que ustedes le dan electricidad a la cocina y se enciende, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pero, hay motores, existen motores que no tienen bujía. ¿Sabían eso ustedes? Hay motores que no tienen bujía, o sea que no se enciende por medio de una chispa eléctrica. ¿Han escuchado alguna vez de los carros a diésel? ¿Se han escuchado o no? Sí. Se dice que son más económicos, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es la diferencia? La gasolina se comprime, así la comprimimos, pero ella se calienta mucho, pero necesita una ayuda, así, una chispa que le enciende y que se produzca lo que se conoce como combustión. Pero en cambio, el diésel, voy a dibujar uno acá rapidito, que nos queda muy bien en este tema. El diésel cuando se comprime, cuando yo lo comprimo, tiene una cámara de combustión, pero es así, miren. Muy pequeñita. O sea, él comprime muchísimo más esta mezcla. Muchísimo más. La comprime muchísimo más. Entonces, como él la comprime muchísimo más, el diésel genera lo que se conoce como autoencendido. O sea, él solito cuando se comprime, por el calor que representan sus moléculas, solito explota. ¿Sí? Solito, no necesita una ayuda externa. ¿Ya? Pero bueno, tiene otros componentes un poco más complejos. Yo entiendo bastante de mecánica, pero ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo a que si yo comprimo un gas, este gas produce calor, se va a calentar. ¿Sí? Y adicional a esto, también tenemos que entender algo más. ¿Ya? La presión que yo estoy colocando, incluso tenemos una ley, me dice que a temperatura constante, la presión que ejerce sobre una determinada masa de gas es inversamente proporcional al volumen de dicha masa. ¿Estamos? Entonces, esto también lo podemos analizar un poquito, si cabe el ejemplo. En sus casas, yo creo que sí, para hacer la guatita normalmente se utiliza, utilizan una olla de presión, ¿verdad?
¿Qué hace esta olla de presión? O sea, ustedes van a poner alguna cosa, una carne, un ejemplo, para que se ablande. Para eso la utilizan, ¿verdad? Para eso la utilizan. Pero ¿cuál es el principio físico detrás de esta olla? Normalmente se pone la carne y le van a poner agua, ¿verdad? Sí, le van a poner mucha agua. Entonces, cuando esta agua entre en su punto de ebullición, ¿qué va a comenzar a hacer? Micaela, ¿qué va a comenzar a hacer cuando entre en su punto de ebullición? El agua. Vamos, vamos. Se va a transformar de líquido a gaseoso, ¿verdad? Se va a convertir en un gas. Pero la olla de presión, dicho sea su nombre, no permite que este vapor o que este gas o que esta agua en estado gaseoso se salga de la olla, ¿verdad? Y se sigue comprimiendo, 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 y de esa manera es como se aumenta la temperatura y la carne o lo que estén ablandando se va a ablandar. Ojo, han sabido que hay personas que no cierran bien estas ollas, porque tienen un seguro especial, se han dado cuenta, ¿verdad? Y que cuando se comienza a acumular, acumular, acumular el gas, llega un punto donde explota. Ha pasado, han habido accidentes de esto, así que ciérrenlas bien cuando las utilicen. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que cuando ya está listo el alimento, yo veía a mi mamá hacer esto hace años, había una cosita arriba que era como una, ¿cómo sería la expresión correcta? Había como una fuga, pero que usted la podía, como una llavecita arriba, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya sentía que la comida estaba lista, usted no la iba y la abría. Porque si usted la abre de una, ¿qué va a pasar con toda esa presión que está dentro? Se va a liberar, ¿verdad? Entonces, usted le abría esa perillita y comenzaba a silbar. Y comenzaba a salir el gas por ese orificio, ¿verdad? Las personas que han visto ese tipo de ollas, así funciona. ¿Cierto? Entonces, la presión en esa olla es mucho más que en una olla tradicional porque se va acumulando el gas. Y el gas sí se puede comprimir. El líquido no, recuerden esto. El gas sí. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Eran pilas con esas manos en las caras. Ya les dije, no hacen caso. Otra cosa. Yo les solicité a ustedes una información. Verán, así funciona esto. A mí, el Ministerio de Educación nos pide información y ellos no están viendo si es en la mañana, si es en la tarde. Bueno, generalmente es en la mañana o en la tarde. Pero ellos no están viendo si es que yo tenía clases con ustedes o no. Entonces, cuando yo solicito una información, lo lógico es que ustedes envíen la información. ¿Ya? Entonces, si ellos me solicitan, le solicitan al rector, el rector me solicita a mí, y si yo no envío la información, entonces, recuerden que esto no va en una nota normal, esto va para su graduación, ¿verdad? La próxima vez que yo solicite una información y que usted me envíe, yo voy a enviar el informe sin su información. ¿Estamos? Y luego usted verá cómo repite el campo de acción. ¿Sí? Entonces, no son cosas que se pueden demorar 100 días, ¿verdad? Sí, me parece que todavía hay 2 personas que no me envían, hasta hoy. Imagínense, hasta hoy. Hay 2 personas que no me envían. Les pedí el día martes. ¿Ya? Necesitaba, bueno, de usted ya saqué, porque estaba en su plataforma de Runachai, entonces no se preocupe. Me faltaría Sebastián, si no estoy mal, y Génesis, si no estoy mal. ¿Ya? Porque ustedes en su plataforma de Runachai deberían tener actualizados sus datos, ¿cierto? Hay algunos que no están todavía, entonces no puedo sacar de ahí información. Pero bueno, en general, cuando se pide algo, por favor, traten de hacerlo en ese momento. Por lo menos cuando es campo de acción, en ese momento. Porque la licenciada encargada de eso en el distrito, tiene muchísima menos paciencia que cualquier persona que yo haya conocido en mi vida. Así, ¿ya? Entonces tratemos de hacer eso. Dígame, Fiorella. Profe, lo que pasa es que ayer estaba viendo lo de los
el experimento de física del globo y no ha ¿Ya? hecho sol. Y me preocupó porque ya es viernes y no ha hecho sol. Y ayer hizo un poco de sol. Y yo intenté hacerlo con ese poco de sol, pero no se me explotó ningún globo. Porque, ¿No o les ha sea, hecho, no sé si no les yo ha le hecho sol? estoy... Espera, escuche, por favor. ¿No les ha hecho sol todavía? Yo sí vi un día que estaba haciendo full sol. Ya vamos a dejarlo, la Hoy otra hizo semana sol. tienen, Pasé lo mismo que a Fiorella. Ayer estaba haciendo sol y intenté hacer eso con los globos y no se explotaron. Dice. pero utilizaron la lupa. Claro, profe, yo sí utilicé una grandísima. Ya, pero es que, bueno, normalmente deberían utilizar una que, como la que está en el experimento. Así se llega más rápido al punto de calor. Y deben hacer que la lupa genere un solo punto. Sí se acordaban de eso, ¿verdad? Debe generar un solo punto donde se concentren los rayos del sol y generen más calor. Vamos a hacer algo, ¿ya? Para que no digan que no soy chévere. ¿Sí? Les voy a dar hasta la otra semana que vengamos de clases para que hagan, ¿ya? Van a tener una semana más. Ojo, ojo, les cuento de una vez. La próxima semana posiblemente todos los días sean vacaciones, toda la semana. Porque tenemos feriado hasta el miércoles, ¿verdad? Sí, por el tema de los muertos y estas cosas. Pero el día viernes también tenemos feriado. ¿Por qué? Porque el día viernes se pasa el feriado de la provincialización de Santo Domingo, que es el 7, y se lo pasa al 6. Ya llegó el comunicado de eso. Entonces, les van a dar, bueno, les digo de una vez, les van a dar el día jueves también, pues. O sea, ya vamos a venir un día mejor vayan a descansar toda la semana. ¿Ya? Entonces, igual yo el comunicado oficial les paso el día de mañana por el grupo de padres, ¿ya? Pero entonces tendríamos toda la próxima semana de vacaciones. Nos pidieron que no enviemos nada, pero su experimento era hasta el día de mañana, ¿verdad? Sí, profe. Ya, pero van a tener el tiempo para hacerlo la próxima semana en algún momento que les haga sol, para que quede bien el experimento. Entonces ustedes estén pendientes, si se van de viaje vayan llevando su lupa y sus globos y allá donde estén lo utilizan, ¿ya? Si se van a la playa, mejor, aunque usted está en la playa, Brenda, ¿no? Sí, dicen, pero estos días no ha estado haciendo mucho sol. Y Yo ayer le, que salió, no quemó no explotó los globos. yo le recomiendo algo para usted. Como usted está allá, si quieres más sol, váyase más cerca del mar, ¿ya? Ahí va a tener más sol, de verdad, ahí va a sentir más calor, de verdad. En serio, no es broma, ¿ya? Entonces, estamos, ¿no? La otra semana les dejo eso para los que no han hecho, ¿sí? Y los que, ¿quién ha hecho ya? ¿Quién le funcionó ya? Nadie. Nos ha traicionado el sol en estos días. Pero de que lo hacemos, aunque nos lleve un año esperar el sol. Verán. ¿Ya? Bien. Vamos con el ejercicio, ¿ya? Bien. Ok. Lo siento. Un depósito que contiene gas. Ojo, este tema es muy importante, chicos, porque imagínense ustedes, no sé si ustedes recuerdan, yo sí recuerdo, porque una de las personas afectadas fueron familiares míos, ya, pero no en vidas humanas, sino en bienes materiales. Igual tienen dinero, no pasa nada. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando estábamos en el colegio? Es que sí tienen dinero, pues entonces lo que perdieron fue nada, o sea, como que a mí se me haya dañado, qué sé yo, un cable para cargar el celular, más o menos así. ¿Ya? O sea, lo puedo ir a comprar y no pasa nada. Pero bueno, eh, voy a hablar y luego de hablar le voy a hacer preguntas de lo que voy a hablar, Sebastián. ¿Ya? Por favor. Les decía, ¿recuerdan ustedes que como estábamos en décimo, sí, en décimo, por el terminal explotó un cilindro de gas? ¿Recuerdan eso?
¿Sí? Neil, creo que su mamá estaba cerca, ¿verdad? Estaba como a unos 100 metros cerca de eso. Ya explotó un cilindro de gas. ¿Qué había pasado? Recuerden que el gas está comprimido, ¿no? Pero recuerden que el gas es volátil. Entonces, había estado fúgase el gas y el lugar donde estaba no era un lugar ventilado, así que se estaba comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo, pero en una área mucho más grande. ¿Me entienden? Recuerden que el gas está comprimido, tiene mucha presión cuando está interno, pero ahí había estado en el ambiente dentro del local donde ocurrió, había estado comprímese en el exterior. Entonces, el dueño llega, prende una luz, si no me equivoco, de lo que yo recuerdo, prende una luz y recuerden que, así como el motor de gasolina, una chispa, o así como su cocina, una chispa es suficiente para que se genere la combustión. Eso lo vamos a analizar en la próxima ley. Y explotó, salió volando la puerta Lanford que tenían y fue a dar al otro lado de la calle. ¿Sí? Entonces, eso porque ya se produce la combustión. Pero yo quiero que entendamos el concepto de presión. Si eso pasó con el gas cuando estaba en la parte externa ya de su cilindro, ¿qué pasaría si explotara un gas donde su presión es mayor? Sí, se han dado casos también y cuando eso explota, explota. Sí, yo recuerdo que yo era joven, niño, tendría, no recuerdo mi edad, pero tendría unos 10 años más o menos. Estábamos en unas fiestas de Santo Domingo, cuando antes me obligaban a ir a esos pregones, a esas cosas. Entonces, estábamos en un desfile, recuerdo, y explotó un tanque de gas cerca. Sí, yo recuerdo el estruendo, como una bomba, muy fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este concepto de presión. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces les decía. ¿Qué pasó aquí? Me compré un mouse que si le hago así, se va hacia atrás. Y, o sea, si le tiene unos botones a los lados, y si le doy ese botón, se va hacia atrás. ¿Sí ven? Se va hacia atrás. Se va hacia atrás. ¿Sí ven? Y si le doy así, se va hacia adelante. Se va hacia adelante. Y no estoy tocando nada. ¿Sí ven? En serio, tiene dos botoncitos a los lados. Y a veces me confundo y me salgo de las clases. Vamos a escribir de nuevo, ¿ya? Un depósito. Nos quedamos la siguiente hora para resolver el ejercicio. Les voy a dejar uno de deber. Un depósito que contiene gas propano. Ya, un poco peligroso. Tiene un volumen de 500 metros cúbicos. ¿No? Recuerden que no puedo poner, no puedo elevar, entonces así un poco. A una presión de, ya les dije, vamos a trabajar con atmósferas, 4 atmósferas. ¿Estamos? Nos pide determinar cuántos cilindros de 200 litros de capacidad de presión, ¿verdad? De capacidad de presión de 2 atmósferas, o sea, tiene menos presión, y a la misma temperatura se podrían llenar con la masa del gas
contenida en el depósito. Ojo, chicos, lo que les mencionaba del diésel es porque su punto de combustión es mayor que el de la gasolina. Entonces, no es que en todos los gases va a haber un auto encendido. Eso no pasa. La gasolina no se autoenciende, jamás. Ya eso solo le ocurre al diésel. Entonces, ahí es cuando hay esta variación de temperatura. También tenemos que entender de que hay gases que se comprimen en un lugar y no pasa nada. Incluso si ustedes tocan su cilindro de gas, les voy a dejar de tarea que lo toquen, no está caliente, está frío. Sí, siempre están a temperatura un poco más del ambiente. Y les cuento algo más. Yo trabajaba en un lugar, ¿dónde trabajaba? No me acuerdo. Ah, ya me acordé. Yo trabajaba en un lugar donde hacían chifles. Yo trabajaba en muchas cosas, para que vean, hay que trabajar. Y ahí utilizaban estos, conéctense nuevamente, se nos termina la clase, ¿ya?